Hola chicos, vamos a ver un pequeño repaso sobre estructura de la lengua. Primero vamos a comenzar con los verbos. ¿Qué debemos saber de los verbos? Bueno, tenemos que saber un poco sobre los accidentes gramaticales. Recuerdan que sirven para que el verbo se adapte a cualquier circunstancia. Tenemos la persona, el número, modo y el tiempo. La persona y el número pues no son tan importantes, pero igual vamos a mencionarlos. La persona, pues, es quien participa dentro de la oración, puede ser primera, segunda o tercera persona, y el número nos indica la cantidad. Si es uno es singular, si son dos o más es plural. Ahora, lo que sí puede venir en el examen es el modo y el tiempo. El modo, tenemos tres modos en el español, que es la manera en que decimos las cosas. El primero es el indicativo. El indicativo son cosas que ya pasaron, están pasando o tienes cierta certeza de que va a pasar. Es decir, son hechos reales. Les puse pues un dibujo de un periódico porque se supone que las noticias son basadas en hechos reales. También tenemos el modo subjuntivo que expresa duda, deseo o creencia. Igual les puse una imagen de la niña de Juego de Gemelas haciendo changuitos. Los changuitos pues es cuando pides un deseo o algo así. Y el modo imperativo es para mandato, súplica o indicación. Es para dar una orden, básicamente. Y también ahí les puse la imagen para que los asocien o los recuerden, que es una manera, una mano así como señalando o indicando, como si estuviera dando una orden. Ahora, sobre el tiempo. El tiempo, pues, no es necesario recordarles el pasado, presente y futuro, porque eso ya lo conocemos. Sobre el tiempo me interesan los tiempos verbales compuestos, que son aquellos que utilizan el verbo haber como auxiliar. Y aquí les puse los ejemplos, les puse en color negro cómo se adapta el verbo haber para formar estos verbos compuestos. Y también me interesa el tiempo copretérito y pospretérito. El tiempo copretérito es una acción en pasado mientras se desarrolla. Acciones simultáneas en pasado. ¿Mm? Esto o un tip para recordarlo son las terminaciones aba, e, ia. Y que recuerden que es una acción en pasado, porque luego su terminación se puede confundir con la del pospretérito con los verbos que terminan en R, pero el copretérito son hechos que ya pasaron y el pospretérito solo son acciones hipotéticas. ¿Mm? El pospretérito solamente son suposiciones, no son hechos reales. La terminación que utilizan es iría, y ahí tiene la monita así como imaginándose, porque es eso, solamente pues lo está imaginando o lo está suponiendo. Es una acción hipotética. Otra cosa importante de los verbos es su clasificación. ¿Recuerdan? Vimos pues dos clasificaciones de los verbos y pues eran más. Pero yo les puse estos cuatro que para mí son los más importantes, son los que más vienen en las guías y por lo tanto pues tienen más probabilidad de aparecer en su examen. Comencemos con los transitivos. Los transitivos son aquellos que necesitan de una persona que lleve a cabo la acción y otra que la reciba. En la imagen tenemos una señora que está vendiendo mandarinas y la otra pues las está comprando. Entonces, ambos verbos, tanto vender o comprar, son transitivos ya que se requiere de otra persona o de otro sujeto para llevarlos a cabo. Por ejemplo, la señora de morado está llevando la acción de comprar las mandarinas. Necesita algo que comprar. También tenemos los intransitivos. Los intransitivos, pues es lo contrario, son aquellos verbos que no se necesita de otro agente que participe dentro de la oración, sino que se pueden llevar a cabo por sí solos. Por ejemplo, el verbo caminar
no necesitas de nadie más para caminar. Los verbos copulativos se los puse no tanto porque vengan en su examen dentro de las preguntas de categorías gramaticales, sino que se los puse porque muchas veces se les olvida que también son verbos. Recuerden, es el verbo ser y estar. Otra vez se los menciono porque vi que tenían problemas al identificarlo en las oraciones simples y compuestas. No tomaban en cuenta estos verbos y pues les ponían que eran simples. Entonces, es importante recordarlos. Y por último, los verbos impersonales o unipersonales, que también ya los hemos repetido mucho, son aquellos que aluden a cualquier fenómeno atmosférico. Llover, nevar, anochecer, etc. También es importante que se den cuenta qué función está haciendo la palabra. Anochecer, por ejemplo, sería un verbo, pero si ustedes ven anoche, aunque las palabras son muy parecidas, anoche no es un verbo, es un adverbio. Nos está indicando, pues, tiempo, ¿no? Y anochecer, pues sí es un verbo, es la acción. Otra cosa que nos interesa de los verbos son las perífrasis. Las perífrasis, recuerden que es la unión indisociable de dos o más verbos. Esta unión de verbos va a funcionar como uno solo y pues es importante recordar su estructura y sus características. La estructura nos dice que va a tener un verbo auxiliar conjugado, puede llevar un nexo, pero este no es obligatorio, y el segundo verbo tiene que estar en su forma no personal. Las formas no personales igual las vimos, pero lo que nos importa de ellas o lo que vamos a necesitar de ellas es recordar sus terminaciones para poder identificarlas, del infinitivo, el gerundio y el participio. Las características nos dicen que el primer verbo va a perder parte de su significado original, el segundo verbo va a ser el núcleo de la información semántica, es decir, va a ser la acción principal, lo que se realiza dentro de la oración, ya que el primer verbo solamente sirve para acompañarlo como auxiliar. Y bueno, aquí les puse unos ejercicios que saqué de las guías. A lo mejor ustedes ya los contestaron en alguno que otro examen, pero bueno. La número 1 dice, ¿cuál es un verbo impersonal? Los impersonales quedamos que son los que aluden a los fenómenos atmosféricos. Por lo tanto, sería la opción D, nieva. Después, el verbo leer se encuentra en forma de gerundio, participio, infinitivo, presente. Si recordamos las terminaciones, ar, er, ir son las terminaciones del infinitivo. Entonces, la respuesta sería la letra C. Después dice, ¿en qué modo se encuentra la oración desearía estar contigo? Desearía indica deseo, por lo tanto es subjuntivo. ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa un verbo transitivo? Nos dijimos adiós. Laura abrazó a su madre. Se despertó muy temprano o el coche es rojo. Aquí el verbo transitivo sería abrazar, sería la opción B, ya que se necesita de otra persona para poderse llevar a cabo. Y por último, dice, seleccione las oraciones con perífrasis verbales no personales. Tenemos 6 oraciones. La primera dice, van llegando al restaurante. Identificamos que van llegando, pues sería una perífrasis. Juan me obligó a ir. Aquí igual tenemos el verbo conjugado, un nexo y el verbo en su forma no personal, en este caso en infinitivo. El 1 y el 2 también. Ambas tienen perífrasis. Te acaba de llamar mi tío Esteban. Acaba de llamar, igual es una perífrasis. 4. Dejó encargada esta maleta.
Igual, dejó encargada, tiene el verbo auxiliar conjugado y el otro verbo en su forma no personal, en este caso en participio. Recuerden, las terminaciones son ado, ido, pero en este caso se adapta al femenino, pero sigue siendo participio. María, párate y canta. Aquí no es una perífrasis, ya que las acciones no están funcionando como una sola. ¿Significa que es muy difícil? Pues aquí tampoco. No está el verbo en su forma no personal. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 tienen perífrasis. Y la única opción que los tiene todos es la opción A. 1, 3 y 4. Ahora, sobre los sustantivos, únicamente vimos 3. Sustantivo común, propio y abstracto. El sustantivo común nombra cualquier animal, cosa, persona en general. Y el sustantivo propio va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer en específico. Los sustantivos propios van a iniciar con mayúscula. Pues aquí no puedo marcar, pero ustedes ven en la imagen. En el sustantivo común les puse un barco y en el sustantivo propio les puse el Titanic. ¿Por qué? Porque ya cuando tiene un nombre en específico pasa a ser un sustantivo propio. Igual en el sustantivo común tenemos una mujer o una muchacha y en el sustantivo propio pues ya tenemos su nombre, Paulina, ya es un sustantivo propio. En el sustantivo común les puse el dibujo de una perrita y en el sustantivo propio pues ya tiene su nombre, Kira. Ahora, los sustantivos abstractos van a ser ideas, valores, sentimientos, etc. Por ejemplo, amor, responsabilidad, creatividad, etc. Los adjetivos nos van a servir para describir o calificar al sustantivo. Aquí tenemos algunos ejemplos: inteligente, tonto, divertido, aburrido, viejo, joven, alegre, triste, traviesa, tranquilo, fuerte o débil. Otra cosa que tenemos que recordar de los adjetivos es el grado superlativo que sirve para destacar una cualidad. Para este vamos a utilizar la terminación ísimo para que lo tomen en cuenta. Y bueno, aquí están los ejercicios que nos podríamos, o el tipo de ejercicios que podríamos encontrar en nuestro examen. Dice, seleccione los sustantivos propios. Los sustantivos propios pues son los que hablan de algo en específico. Nombres de personas, de ciudades, etc. Entonces sería Guadalajara, Himalaya y las 6. 1, 3 y 6. Sería la opción B. Después, tomando en cuenta el siguiente listado, contesta correctamente. Selecciona el grupo de números con sustantivos propios. Igual, propios ya dijimos que son. 1, Alicia. Alicia sí sería sustantivo propio. 2, Dinamarca. También sería sustantivo propio. Manzana sería un sustantivo común. Azul ni siquiera es un sustantivo. Amor sería abstracto. Y Guanajuato sería el otro sustantivo propio. Entonces sería 1, 2 y 6 nuestra respuesta correcta. La siguiente dice, selecciona el grupo de números con sustantivos abstractos, que son los que les decía que son ideas, sentimientos, etc. Entonces, nos quedamos en el 5, bueno, en el 6, pero el 5 identificamos que es un sustantivo abstracto. 6, sustantivo propio, camarón, sustantivo común, auto, común, cerro, común, temor sería abstracto y bondad también. Entonces la respuesta sería 5, 10 y 11. La siguiente, con la terminación espacio, se forma el superlativo de la palabra pegado. Bueno, quedamos que la terminación para el superlativo va a ser ísimo. Y por último, ¿cuál de las siguientes palabras es un adjetivo?
¿Qué va a ser un adjetivo? Nos va a describir relajante, meta, triunfar y honorablemente. La única de ahí que nos describe cómo es algo es la letra A o la opción A, relajante. Ok, vamos a pasar con los adverbios. Sobre los adverbios debemos recordar que estos afectan ya sea al verbo, al adjetivo o a otro adverbio y van a servir para indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos que el carro corre mucho y la persona corre poco. Aquí el adverbio pues sería mucho y poco y están afectando al verbo correr. Ahora, si hablamos del árbol, podremos decir el árbol está cerca o está lejos. Está sería el verbo y pues cerca sería el adverbio que lo está afectando. Del lado del niño también tenemos tres adverbios ahí, muy, aquí y aún. Un ejemplo podría ser el niño es muy estudioso. Ahí el adverbio está afectando al adjetivo. Aún sigo aquí estudiando, podría decir el niño. Aquí pues nos indica lugar y también está afectando al verbo sigo aquí. O aún estoy estudiando, igual aún es de tiempo y está afectando al verbo. Las preposiciones. Las preposiciones son un grupo cerrado de palabras. Son estas que vienen aquí en la parte azul. Lo interesante de ellas o lo que puede llegar a preguntarles en su examen es que cada una de estas preposiciones tiene distintas funciones. Entonces, primero debemos de identificar la preposición y después identificar qué función está cumpliendo dentro de la oración. Por ejemplo, la preposición con puede servir como medio, instrumento, modo, para dar características, indicar relación o compañía. La preposición de puede expresar causa, sirve para el comparativo, puede indicar modo, origen, distancia, etc. Sobre los pronombres van a sustituir o van a llamar al sustantivo. Aquí tenemos varios tipos de pronombres. Primero tenemos los personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Esos sustituyen totalmente al sustantivo. Los indefinidos, poco, algunos, ningún, tantos, son aquellos que nos dan algo de información, pero no es precisa. Los demostrativos nos van a indicar lejanía o proximidad de un objeto dependiendo, pues, el lugar donde estemos. Por ejemplo, este, aquel, esos. Después tenemos los exclamativos e interrogativos. Estos van a sustituir el lugar del sustantivo, ya sea en preguntas o exclamaciones. Los posesivos, pues hablan de pertenencia o posesión. Mío, tuyo, nuestro, etc. Los numerales son todo aquello que se refiere a cantidad. Puede ser desde un número, como ahí tenemos 2, puede ser un lugar, primero, segundo, tercero, puede ser una fracción, un quinto, un medio, un tercio. ¿Qué más? También puede ser cada uno o ambos, lo que se refiere a números. Los relativos o reflexivos son aquellas palabras que vamos a encontrar dentro de la oración que van a aludir o van a hacer mención o referencia al sustantivo.
Y esto lo vimos en un ejemplo y venía en los exámenes que les puse a los que vinieron al curso de fines de semana. Decía, y el taxi lo pasó a buscar. Lo está haciendo referencia al sustantivo. Entonces van a ser los pronombres relativos o reflexivos. Los determinantes. La función de los determinantes es brindarnos información sobre el sustantivo. Primero tenemos el artículo. El artículo, la información que nos va a brindar sobre el sustantivo es el sexo, si es femenino o masculino, el género, perdón. El número, si es singular o plural, y si es conocido o desconocido. Y aquí tenemos los artículos, el, los, la, las, un, unos, una, unas. Los indefinidos, que igual, se fijan, las otras categorías que tenemos son las mismas que vimos en los pronombres. Y sí, se utilizan exactamente para la misma situación. La diferencia es que los determinantes van a acompañar al sustantivo, porque estos nos ayudan a brindarnos información, a complementarlo. Y los pronombres se dedican a sustituirlo. El único que no lo sustituye totalmente son los reflexivos, que en algunos casos sí lo sustituye y en algunos aparece el sustantivo, pero igual aparece el pronombre. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Dice, las palabras marcadas con negritas son: Daniela jamás había llegado con retraso a sus citas, pero esta fue la excepción. El hombre de traje gris modificó un uso horario en cada lugar del mundo, con lo cual ella no se daría cuenta. Bueno, muchas veces en estructura de la lengua no es necesario leer los textos. En este caso, yo pude haberme ahorrado tiempo, nada más hubiera visto las palabras en negritas, jamás y no, y ya sé que son adverbios de negación. La siguiente dice, ¿cuál enunciado utiliza la preposición de para indicar contenido? La blusa de María es hermosa. Bueno, ahí no nos está indicando contenido, sino pertenencia. La caja de cartón es frágil. Igual no nos está indicando pertenencia, sino pues material del que está hecho. Llegué tardísimo, de madrugada, nos está indicando tiempo. Pásame el libro de álgebra, ese sí nos está indicando contenido, entonces la respuesta correcta sería el inciso D. Sobre los pronombres y determinantes, casi no aparecen en las guías, y los que aparecen estructurados de esta manera. Te dan algunos ejemplos, como mucho, poco, tantos, son ejemplos de pronombres y ya tú tienes que elegir. En este caso, mucho, poco, tantos son pronombres indefinidos, aquellos que te dan poca información, pero no es precisa. Y por último, no quiero que vengas, espacio, a mi casa. Selecciona el adverbio de negación que complementa correctamente la oración. En las opciones tenemos hoy, jamás, mucho y frecuentemente. Pues todos son adverbios, pero el único que es de negación sería jamás. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Después tenemos las conjunciones. Las conjunciones sirven para unir partes de la oración. Tenemos varios tipos de conjunciones: copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. Las copulativas son aquellas que nos van a indicar suma o unión. Y las conjunciones más comunes son y, e y ni.
Después tenemos las conjunciones adversativas, que estas nos indican contraste. Es decir, la oración va a tener una parte positiva y una negativa, o van a hacer que se contrapongan entre ellas. Y podemos usar las conjunciones pero, más, si no. Las conjunciones disyuntivas sirven para indicar elección. Vamos a utilizar o u. Y las conjunciones distributivas igual nos sirven para indicar una elección, pero esta va a ser en pares. Por eso todas las conjunciones distributivas se repiten. Por ejemplo, aquí tenemos sea y después otra vez sea, porque va a estar la conjunción y nos va a dar la primera opción, otra vez la conjunción y la segunda opción. ¿Ok? Pero bueno, esto no es tan común que se los pregunten. Si acaso les llegan a poner una oración copulativa o adversativa, pero lo que más viene de las conjunciones son los conectores. Los conectores sirven para, pues, para unir también elementos de la oración. Y ustedes me dirán de que hay, pues hay muchas cosas que sirven para eso, ¿no? Y tienen razón. Por ejemplo, los nexos, cualquier cosa que une dentro de la oración puede ser un nexo. Un conector puede ser un nexo, una preposición puede ser un nexo. Pero la función de los conectores específicamente es darle cohesión o coherencia al texto. Nosotros vimos de tipos causales y temporales. Los causales pues sirven para indicar un motivo o razón, y los temporales nos van a indicar el orden cronológico en el que suceden las cosas. Y aquí tenemos ejemplos. Les digo, estos ejercicios o este tipo de preguntas sí vienen frecuentemente del uso de los conectores. Y como les dije en clase, a lo mejor no nos sabemos todos los conectores porque son demasiados, pero pues con pura lógica, con coherencia los podemos contestar. Por ejemplo, la número 1 dice, son los conectores que complementan coherentemente el texto. La energía mecánica que se obtiene al frotar un cerillo es mayor que la energía de activación para la reacción del fósforo rojo contenido en la tira café de la cajetilla. Esta reacción libera suficiente calor, espacio, iniciar la combustión del azufre que se encuentra en la cabeza del cerillo y, espacio, libera el calor que da inicio a la combustión de la madera del cerillo. Si ustedes ponen cada una de las primeras palabras en la primera línea, se dan cuenta que la única que puede llegar a tener coherencia es la opción B, para. Y para confirmar, pues ya ponen la segunda palabra en la segunda línea y pues checan que tiene coherencia y pues ya nos quedamos con esa respuesta, ¿verdad? Sería la opción B. Después tenemos, elija las palabras que le dan claridad a la siguiente oración. Los aeropuertos están formados, espacio, pistas de aterrizaje. Igual vamos a ver. Los aeropuertos están formados con pistas de aterrizaje, pues no tiene coherencia. Los aeropuertos están formados por pistas de aterrizaje, sí tiene coherencia. Entonces seguimos. Aviones de carga y de pasajeros también tiene coherencia, que pasan por los vestíbulos hasta llegar a las terminales y salidas cargados con su equipo. Como los tres conectores nos dan coherencia, esa sería la opción
correcta, la opción B. Bueno, otra parte importante son las relaciones semánticas. Recuerden, es la relación que tienen las palabras. Y pues quedamos que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Los antónimos son palabras con significados opuestos entre sí. Y como les comentaba, pues eh, este tipo de relación entre las palabras es sencillo. Lo difícil es que no sabemos qué palabras van a utilizar en el examen. Eh, Les mandé algunas palabras, espero y las hayan estudiado. También vienen los parónimos. Parónimos quiere decir que suenan igual. Y dentro de estos tenemos las palabras homófonas y las palabras homónimas. Lo único que es importante recordar aquí es que las homófonas se escriben diferente y las homónimas se escriben igual. De ahí en fuera, pues ambas suenan igual porque son parónimos y ambas tienen distinto significado. Aquí tenemos los ejemplos. Estos pues también son comunes que pregunten mucho sobre esta parte de relaciones semánticas. Dice, por su relación semántica, las palabras en negritas son, y tenemos callado y callado. Como se escriben diferentes, sabemos que son homófonos. Entonces, sería la opción B. Elija la oración que tenga palabras homónimas. Homónimas quiere decir que se escriben igual. O bueno, son las que se escriben igual, suenan igual y tienen distinto significado. Entonces vamos a buscar aquí palabras que se escriben totalmente igual. En la oración 1 tenemos el jefe es muy terco y no admite su error. Un hombre necio jamás escucha razones. Bueno, pues aquí no hay ninguna palabra igual. En competencias, mi hijo nada muy veloz. Sé que nada será igual desde este momento. Bueno, aquí tenemos las palabras homónimas. Tenemos nada del verbo nadar y nada, pues, de nada. Entonces la opción correcta sería la letra B. Ahora, otra parte importante es la estructura de la oración. En una oración podemos encontrar dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto va a ser la persona que lleva a cabo la acción o de quien se dice algo. Y el predicado nos va a decir lo que hace el sujeto o lo que se dice de él, dependiendo en qué os esté la oración. Dentro del sujeto, o bueno, el sujeto puede ser de dos tipos, puede ser sujeto tácito o sujeto expreso. El sujeto tácito es aquel que no aparece escrito dentro de la oración, no porque la oración no tenga sujeto, sino que no es necesario mencionarlo o escribirlo, ya que se sobreentiende. Y el sujeto expreso, pues es aquel que sí aparece escrito dentro de la oración. Sobre el predicado, es importante que recuerden que el verbo es el núcleo del predicado. Y bueno, otra duda o algo que nos podría causar conflicto es cómo saber cuál es el sujeto dentro de una oración si tenemos dos sustantivos, por ejemplo. Tenemos estas dos oraciones. Frida obtuvo muy buenas calificaciones y pues Frida es un sustantivo y muy buenas calificaciones otro. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro sujeto? Bueno, el sujeto siempre va a coincidir en número y persona con el sujeto. Entonces, Frida está en singular y el verbo también está en singular. Frida es tercera persona y el verbo obtuvo está en tercera persona. Por lo tanto, en esta oración, Frida es nuestro sujeto.
Abajo dice, muy buenas calificaciones fueron obtenidas por Frida. Nuestro verbo principal, pues, es obtenidas, ¿m? Porque fueron solamente está como auxiliar. Obtenidas, el verbo está en plural y solamente con eso ya sabemos que nuestro sujeto es muy buenas calificaciones porque también está en plural. Frida no podría ser en este caso ya que aquí está en singular. ¿Mm? Igual en la parte de estructura de la oración encontramos las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que solamente tienen una acción, un verbo, y las compuestas representan dos o más verbos, dos o más acciones, e igual tienen dos o más predicados. Ahora, aquí es importante que sean observadores y que lean muy bien e identifiquen muy bien, porque ponen pues algunas trabas o intentan confundirte. En la oración número 1 dice, el niño corre velozmente por el patio. ¿Mm? Como solamente tiene un verbo que es corre, esta sería una oración simple. La segunda dice, a todos les gusta por ser bonita y amable. Aquí tenemos dos verbos, gusta y ser. Por eso es que en la clasificación de verbos les recordaba lo de los verbos copulativos, porque varios en el examen pusieron que esta era una oración simple y en verdad es compuesta. Después tenemos Julia reprobó matemáticas, David química. Esta igual es una oración compuesta, porque aunque solo encontramos un verbo, la oración representa dos acciones. Aquí David y tenemos esta coma está omitiendo un verbo. Entonces tenemos dos acciones, o sea, Julia reprobó matemáticas es una acción y David reprobó química es la otra acción. Por eso es compuesta. En el caso de las perífrasis, si ustedes tienen una perífrasis de modo infinitivo, es decir, que utiliza el segundo verbo en su forma no personal infinitivo, se toma como oración simple. Si solamente tiene los verbos de la perífrasis. Si tiene otro, pues ya es compuesta. Por lo mismo de que las perífrasis pues son dos o más verbos, pero funcionan como uno solo. Y bueno, tenemos aquí los ejercicios. En la oración contuvimos la risa, el sujeto es indefinido, contextuado, tácito o subordinado. Sería el sujeto tácito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aparece dentro de la oración, no aparece escrito. También luego, no sé por qué, pero suelen contestar con palabras o con opciones que ni siquiera vimos o que no sabemos qué son. Y pues eso no les ayuda. Recuerden los temas que vimos los temas que implica que nos marca el Ceneval y con eso van a tener ustedes las capacidades para poder contestar adecuadamente su examen. La siguiente dice, ¿cuál oración carece de predicado? Aquí es importante lo que les dije del predicado, que el núcleo del predicado es el verbo. Quiere decir que si nosotros no tenemos verbo, no hay predicado. Entonces dice, ¿cuál carece de predicado? Vamos a buscar la opción que no tiene ningún verbo. Aquí tenemos en la oración 1, llovió, en la segunda consultamos, en la tercera está,
Y en la última no tenemos ningún verbo, entonces esa sería la respuesta correcta. Maremoto en costas de Quintana Roo. ¿Mm? Porque es la que no tiene el verbo, no tiene predicado. La siguiente dice, elija la oración que contiene un sujeto tácito. El sujeto tácito, como ya dijimos, es aquel que no aparece dentro de la oración. En el primero, pues ahí tenemos el paquete. En el segundo, tú y abuelo. En la tercera tenemos tío. Y en la última no tenemos sujeto escrito. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Has olvidado mi cumpleaños. Es el que tiene sujeto tácito. La siguiente. ¿Cuál es la construcción que tiene predicado? Bueno, ahora nos pregunta lo contrario. Vamos a buscar cuál de las opciones tiene un verbo. ¿Mm? Aquí a simple vista nos damos cuenta que la opción correcta es la D, que dice trabajamos todos los días del año. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Algunos se confundieron con la que está arribita, en busca de la paz y la armonía. Aquí busca no está funcionando como verbo, sino que en busca de es un conector. El muchacho de enfrente, pues no hay verbo. Seres inofensivos y tiernos. Igual, aquí no es el verbo ser y estar. Esto se refiere a un sustantivo. La siguiente dice, ¿cuál oración es simple? Simple quiere decir que solamente tiene un verbo. Marco compró, tenemos un verbo, un radio en 1,000 pesos, lo encontró, el segundo verbo, en oferta. La siguiente, a todos les gusta, un verbo, por su simpatía y su gran corazón. Entonces, esa sería la respuesta correcta porque solamente tiene un verbo. La otra dice, iremos, primer verbo, iremos luego cuando salgamos, el segundo verbo de la escuela. Y la última, habló conmigo y después con su mamá. Igual, ahí no tenemos coma y no tenemos otro verbo, pero la oración nos dice que se llevaron a cabo dos acciones, que habló conmigo y después habló con su mamá. Se vuelve a repetir el verbo. Es otra acción diferente. Y la última dice, ¿cuál de las siguientes oraciones es compuesta? Compuesta es aquella que va a tener dos o más verbos. Ayer me sentía, un verbo, un poco más feliz que hoy. Pásame, el primer verbo, el vaso de jugo, por favor. Date prisa, el verbo dar. Tengo, sería el otro verbo, el carro mal estacionado. Esa sería nuestra oración compuesta porque tiene dos verbos. La última dice, me molesta la música excesivamente alta. Ahí solamente tenemos un verbo. Ahora, un tema con el que muchos han tenido problemas son las oraciones subordinadas. Recuerden, subordinadas quiere decir que dependen de, es decir, la oración nos va a dar la función que estamos buscando, ya sea sustantiva, adjetiva o adverbial. Igual, sí vienen ejercicios o preguntas sobre esto, pero no se compliquen tanto. Cuando tengan estas preguntas, váyanse de una en una de las opciones y vayan analizándolas. Por ejemplo, aquí nos pregunta cuál es una oración adverbial. ¿Qué hace el adverbio? Nos indica modo, tiempo, cantidad, lugar, duda, afirmación o negación. Estoy segura de que vendrá pronto. ¿A qué se refiere esta oración? ¿Mm? Se está refiriendo a una persona. Como se está refiriendo a una persona, es de tipo sustantiva. La opción B dice, hice la tarea cuando llegó la tarde. ¿Qué nos está indicando? Tiempo o momento, el momento en el que hizo la tarea.
como habla de tiempo, pues va a ser de tipo adverbial, porque esa es la función del adverbio, ¿m? Indicar tiempo. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Hice la tarea cuando llegó la tarde. La tercera dice, la persona, la cual no quiero recordar. ¿Qué nos está dando esa oración? Nos está dando una característica. ¿Para qué? Para poder identificar qué persona es. Y como nos está dando una característica, nos está describiendo o calificando, es de tipo adjetiva, porque esa es la función del adjetivo. Y la D dice, olvidé el libro que me prestaste ayer. Igual, nos está dando una característica que me prestaste ayer. Y por lo tanto, como nos está dando una característica para poder identificar al sustantivo, va a ser una oración subordinada adjetiva. ¿Ok? Pero ese es un tip que que les puede ayudar en el examen, ver qué nos está dando, qué información nos está dando cada oración para poder identificar cuál es la que les están pidiendo. Después tenemos las voces de la oración. Tenemos la voz activa y la voz pasiva. La voz activa, estos temas van muy relacionados con lo que hablamos sobre el sujeto y el predicado. Dijimos que el sujeto es quien lleve a cabo la oración. Cuando el sujeto lleve a cabo la oración va a estar en voz pasiva. También dijimos que el sujeto puede ser de quien se dice algo. Cuando se dice algo del sujeto, está en voz pasiva. El predicado. Dijimos que el predicado indica lo que hace el sujeto. Cuando nos indique lo que hace el sujeto, va a estar en voz activa. Pero también dice que el predicado puede decirnos lo que se dice del sujeto. Cuando nos dice lo que se dice del sujeto, está en voz pasiva. ¿Okay? La voz activa, el sujeto va a llevar a cabo la acción y en la voz pasiva, el sujeto va a recibir la acción. Y bueno, aquí tenemos el ejercicio. Elige la oración en voz activa. Los mexicas fueron derrotados por los españoles. Los mexicas no están llevando a cabo el verbo o la acción, sino que ellos están recibiendo la acción. Entonces, la primera oración está en voz pasiva. Igual, otra cosa que sirve para identificarlos es que en la mayoría de las oraciones pasivas se utiliza un verbo como auxiliar. En este caso, fueron, que de hecho es el más común. La siguiente dice, el sistema de televisión a color fue desarrollado por Guillermo González Camarena. Igual, aquí tenemos el verbo fue desarrollado. Igual no lo está llevando a cabo pues el sujeto, sino que se está hablando algo sobre él. O está recibiendo la acción. Por lo tanto, esta también está en voz pasiva. Y aquí también vemos que tenemos el verbo auxiliar, fue. La siguiente dice, Daniel hace ejercicio diario con su hermano. Aquí, pues, Daniel, el sujeto, sí está llevando a cabo la acción. Por lo tanto, esta sería la oración en voz activa. La siguiente dice, la salsa fue hecha por mi tía Lucero. Fue hecha, igual, también se está diciendo o el sujeto está recibiendo la acción. Y tenemos igual el verbo auxiliar, fue. Por lo tanto, sabemos que está en voz pasiva.
Ahora, vamos a hablar sobre los pleonasmos y solecismos. Los pleonasmos consisten en agregar palabras de más que no son necesarias. Por ejemplo, pintamos casas a domicilio, pues no le vas a llevar tu casa que te la pinte, o todo eso de subir arriba, bajar abajo, que nos dan información de más. Y los solecismos van a ser errores dentro de la estructura. Les decía que pueden ser de tres tipos. Además del error dentro de la estructura, puede ser un error de régimen o de concordancia. Es decir, cuando utilizamos mal las preposiciones o cuando no conjugamos adecuadamente el verbo. Pero en su examen, lo más común o lo más probable es que les pregunten sobre la estructura, cuando estén los textos mal acomodados. Y el ejercicio dice, ¿en cuál oración se ejemplifica un pleonasmo? Están aglutinados encima del piso. Nos aglutinamos en la orilla. Nos aglutinamos unos con otros. Están aglutinados dentro de la casa. El pleonasmo sería en la oración C, porque aglutinados, pues quiere decir que están unos con otros, así como que amontonados. Entonces, pues, este es la que presenta pleonasmo porque nos está dando información de más. No es necesario que ponga unos con otros. Ahora, otra cosa importante son las reglas ortográficas. Sobre los signos de puntuación, no se los puse todos, les puse los más importantes y les puse pues algunos usos para que puedan identificarlos mejor. Tenemos la coma, que dijimos que sirve para separar elementos del mismo tipo. Y aquí tenemos el ejemplo. Entre los elementos principales que dan forma y vida al sistema solar, ahí me faltó una R, encontramos también planetas menores, polvo, gas interestelar, satélites y asteroides. Como está hablando de lo mismo, o sea, son cosas del espacio, utilizamos coma para separarlas. Después, presten atención, alumnos, a las consignas del examen. Recuerden cuando se nombra un vocativo, cuando llamas a un sujeto dentro de la oración, igual vamos a tener al sujeto, al sustantivo, dentro de comas. Lo van a acompañar comas o también puede ir hasta el final. Por ejemplo, podríamos decir, presten atención a las consignas del examen, coma, alumnos, punto. Esa es otra manera en el que se le llama al sustantivo en la oración. Tenemos Rayo, el caballo blanco, es el más veloz de todos. Aquí la función que está cumpliendo la coma es la que es parecida al paréntesis, nos está dando una explicación. Y por último, si te portas bien, podrás ir a jugar. Esto es lo que les comentaba de los condicionales, que cuando lo volteas, pues se necesita ese espacio que hace el condicional y por eso utilizamos la coma. El punto y coma les decía que sirve para elementos de distintos tipos. Y aquí hay un ejemplo, pues, que lo deja muy claro. Compren chocolate, crema y frutilla para la torta. Punto y coma, porque ya dejas de hablar de la torta. Jamón, pan y queso para los sándwiches. Punto y coma, porque ya dejaste de hablar de los sándwiches. Café, té y leche para el desayuno. ¿Okay? Entonces, si se fijan dentro de la oración tenemos comas, pero estas comas están ayudando a separar elementos del mismo tipo. Por ejemplo, aquí, compren chocolate, coma, crema y frutillas. Todo esto se refiere a la torta. Y después, punto y coma, porque ya vamos a hablar de otra cosa, de los sándwiches.
Y utilizamos la coma para separar el jamón del pan. Y así. Los puntos suspensivos. Fue el día más difícil de mi vida. Lloré, grité, me estresé. Ya mejor cambiemos de tema. Igual recuerden, los puntos suspensivos es cuando algo queda inconcluso o que continúa. Ahí pues hay más historias, solamente que no la quiso contar. Por eso vamos a utilizar esos 3 puntitos. Ahora, el paréntesis. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, realizó la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Aquí, sobre todo en las siglas, siempre utilizamos el paréntesis para dar la aclaración de qué significan. O también puede ser como en el ejemplo de abajo, mi hermana, la más pequeña, está en la preparatoria. Ok, chicos. Sobre la acentuación, es importante que recuerden pues las reglas. Lo que les recomiendo que hagan es que separen la palabra, porque luego les ponen cuál de las siguientes palabras es aguda o esdrújula o no sé. Y ya ustedes la pueden separar en sílabas y hacen este dibujito. ¿Y esto qué nos indica? Que la última sílaba, y en la última sílaba tiene el acento, la palabra va a ser aguda. Ahora, ¿cómo vamos a saber si lleva tilde? Si termina en N, S o vocal, va a llevar tilde. Si no lo hace, no va a llevar tilde. Ahora, si tiene el acento en la penúltima sílaba, va a llevar tilde cuando no termine en N, S o vocal. Cuando tenga el acento en la antepenúltima, va a ser una palabra esdrújula. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Y cuando lleva el acento en sílabas anteriores a la antepenúltima, son palabras sobresdrújulas. Igual todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde. Es importante recordar los tipos de acentos también. Tenemos el prosódico, el gráfico y el diacrítico. El más importante es el diacrítico, que es aquel que nos cambia el significado de la palabra dependiendo si tiene o no tiene tilde. Otra cosa que tienen que recordar sobre la acentuación es que las monosílabas no se acentúan a menos que sea acento diacrítico. Ok, vamos a ver los ejercicios. Dicen, ¿cuál oración usa correctamente los signos de puntuación? Sófocles, que era griego, escribió Edipo Rey. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Sófocles, que era griego, escribió Edipo Rey. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Sófocles, que era griego, escribió Edipo Rey. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Sófocles, que era griego, escribió Edipo Rey. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Ok, aquí la coma tiene que cumplir la función de dar una aclaración. Por eso la respuesta correcta sería B. Sófocles, y después tenemos la coma, que era griego, y coma nos está dando la función parecida al paréntesis, nos está dando una aclaración.
La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes palabras es esdrújula? Igual, aquí separamos helado y nos damos cuenta que el acento lo tiene en la penúltima. Entonces, sería grave. Cuando no sepan dónde tiene el acento la palabra, yo les recomiendo que hagan más fuerte el sonido de cada sílaba para que puedan descubrirlo. Por ejemplo, helado, si le ponemos el acento en la primera sílaba, diría helado. Si lo ponemos en la segunda, es helado. Y si lo ponemos en la última, sería helado. ¿Mm? Entonces, ahí nos damos cuenta en qué sílaba tiene la acentuación. Aquí, pues, sería en la segunda o en la penúltima, más bien. Júpiter. Como tiene en la antepenúltima, ese es una palabra esdrújula. ¿Ok? Recuerden hacer este diagrama, por así decirlo, un dibujito, no sé cómo lo quieren llamar. Si lo separamos en las sílabas, nos queda ju en la E, pi en la G y ter en la A. Entonces, identificamos que el acento lo tiene en la antepenúltima y que va a llevar tilde porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Selecciona la palabra aguda. Aguda va a tener el acento en la última sílaba. Arte lo tiene en la penúltima. Cana, igual en la penúltima. Digo, sí, en la penúltima. Avestruz, esa sí la tiene en la última. Entonces nuestra respuesta correcta sería avestruz. La palabra grave es, ahora lo va a tener en la penúltima. Avión lo tiene en la última. Hembra, esta sería la respuesta correcta, ya que tiene la acentuación en la penúltima sílaba. Camisón también lo tiene en la última y rascar también lo tiene en la última. Elige la palabra sobreesdrújula. Sobreesdrújula. Sobreesdrújula es esdrújula. Contrarrevolucionario. Esta es una palabra grave, a pesar de que es muy larga la palabra, el acento o la entonación más fuerte lo tiene en la sílaba na, la sílaba que está casi al último, la penúltima. Después tenemos ágilmente. ¿Ok? Entonces, ágilmente sería la palabra sobre esdrújula. Húmedo sería esdrújula, nada más tiene 3 sílabas. Ahora, les comentaba de las grafías que no están, o sea, es un texto o un archivo muy extenso, pero si ustedes tienen una ortografía regular, pueden contestar sin problema este tipo de preguntas. Dice, elija las palabras que se escriban con Z. Bueno, pues sabemos que zángano va con Z y acidez también. Entonces la respuesta correcta sería 1 y 4. Las 2 y 3 van con S. ¿Cuál es la función de la coma en el enunciado? Canta o musa. La funesta cólera de Aquiles. Bueno, dijimos que cuando se nombra un sustantivo o un sustantivo es pues nombrar a un vocativo. Entonces la respuesta correcta sería la B, marcar la presencia del vocativo.
Después tenemos el texto. La señora estaba sentada en un banquillo mientras se daba la tarea de espacio, sus prendas. De pronto, se escuchó una voz que le llamaba desde dentro de la casa. Espacio, voces, espacio, afuera. Entonces, el primer espacio tenemos la opción coser con C y coser con S. La que se refiere a coser prendas, ropa, es con S. ¿Mm? Coser con C se refiere a coser, pero de cocinar. Entonces, tenemos la posibilidad de que sea la opción B o la opción D. Después dice dentro de la casa y tenemos comillas, comillas, espacio, voces, comillas, afuera y comillas. Y aquí solo podemos decidir, o sea, lo que va a determinar si es la B o la D es si lleva escuchó con acento en la última o si no lleva acento. Como está en comillas, quiere decir que es algo que dice en el momento, que dijo pues la persona o la voz que escuchó, por lo tanto está en presente. ¿Mm? Por eso sería la opción D. No podría ser la opción B porque escuchó, pues lo está diciendo en pasado. Si no tuviera las comillas y estuviera contando que pasó en pasado, entonces sí sería correcto, pero como está utilizando comillas para citar exactamente lo que le dijo, por eso es que sabemos que es la opción D. Ahora, una de las glorias de la sería el mejorado la suerte de los animales. Ok, vamos a elegir la opción que contenga las palabras que encajan correctamente. Ok, pues aquí, pues la palabra es civilización y la otra es saber. Civilización pues va con C, con V, con Z, con C y a ver es con B grande. Entonces sería la opción C. ¿Ok? Lo de las grafías, les digo, no es necesario pues clavarse tanto. Pueden contestarlas con, no sé, con su ortografía de siempre, normal, porque la verdad es un documento bastante extenso que les va a quitar mucho tiempo y no vienen muchos ejercicios sobre eso. Sí les recomiendo que estudien lo de la doble R, que esa viene. Y pues es todo, chicos. Cualquier duda que tengan me pueden mandar mensaje. Les deseo mucho éxito en su examen. ¿Ok? Hasta luego, chicos.